gracias. ¡Vivan las lesbianas! Hay un lugar hecho a tu... 40 minutos pasaron de las 2 de la tarde. Esto es Paraíso Artificial, hoy comandado por José Amor y Robbie Chuit, así sin más. Y estamos ya compartiendo este hermoso estudio con un invitado que tiene mucho para decir, sobre, además de cientos de cosas, el concepto de la libertad y las posibilidades que tiene. Bueno, una palabra que se ha utilizado para tantas cosas diversas, ¿no? Uno llega a preguntarse si se trata de un significante vacío en el presente, pero antes de entrar en la conversación, quiero presentar con todos los papiros correspondientes a Luis Diego Fernández. ¿Qué tal, Diego? Él es doctor en filosofía de la Universidad Nacional de San Martín. Sí, Mirá vos. Sí. Claro, mi universidad también, Bien. así que compartimos eso. Es obviamente licenciado en filosofía y es profesor de la UBA y de la DITELA. Su campo de investigación es la filosofía francesa, en particular las obras de Michel Foucault y Gilles Deleuze, ¿no? Sí, correcto. Y bueno, está aquí entre nosotros principalmente para charlar de su último libro publicado, Manifiesto Libertario de Izquierda. Y Robbie me propuso empezar la nota de una manera particular, así que adelante, amigo. Sucede que lo habíamos hablado la otra vez con José, que cuando siento que el mundo está muy estúpido, necesito volver como a obras filosóficas que de algún modo, claro, complejas, que me hagan recordar que tengo un cerebro. Y había un momento muy particular en la filosofía moderna, y por eso estoy volviendo a la crítica de la razón pura y a la fenomenología, en donde el arte de escribir títulos era muy importante. Entonces uno puede leer la crítica a la razón pura de Kant y llevarse el índice en el bolsillo y en el bondi leer el índice y decir, listo, sí, es esta parte donde Kant intenta hacer tal cosa y bla. Entonces los títulos eran muy importantes. Entonces yo quería preguntarte por el título. Entonces quería preguntarte si existe la posibilidad de que nos expliques ¿por qué un manifiesto? ¿Por qué un manifiesto hoy? ¿Qué es para vos lo libertario? ¿Y qué es para vos la izquierda? Bueno, bien. Son 3 preguntas, de alguna manera, son como 3 desarrollos. A ver, primero, por ahí cuento un poco la cocina del libro y ahí voy respondiendo las preguntas, ¿no? Este libro, que salió hace menos de un mes, es un spin-off, es una suerte de continuación de Utopía y Mercado, que yo lo traje acá, no sé si se puede mostrar en alguna cámara. Sí, acá, yo te lo puedo... Este es el libro anterior, Utopía y Mercado, que es un compilado de textos de autores libertarios diversos, de derecha a izquierda. Gran libro. ¿No? Ahí tenemos, qué sé yo, textos de Hayek, de Mises, de Ayn Rand, de Milton Friedman, de Murray Rothbard, y hay una sección que es izquierda libertaria, que me parecía lo más llamativo cuando yo me puse a investigar ya hace bastante tiempo, digamos, este tema. Hay autores que se definían como liberales libertarios de izquierda. A mí me llamaba la atención eso también. Te estoy hablando hace 20 años prácticamente. Y bueno, cuando empecé a hacer la selección aparecieron, incluyendo al propio Rothbard, digamos, que es autor citado por Milley y por muchos libertarios reaccionarios, digamos. Hay una etapa izquierdista de Rothbard en la década del 60. De hecho, acá hay un texto que es un elogio del Che Guevara, para que tenga una idea. O sea, son cruces increíbles, digamos. Y me llamó la atención, entonces yo me puse a investigar qué quiere decir exactamente el tema del libertarismo de izquierda, ¿no? Y en ese sentido, bueno, ahí aparece un poco la idea de escribir un texto, ya mío, no un compilado, que sea sobre el libertarismo de izquierda. ¿Por qué un manifiesto? Bueno, porque me parece que es interesante poner en discusión el concepto de libertad, digamos, ¿no? En general, cuando uno escribe un manifiesto, tiene una vocación más de intervención en la realidad política directa, incluso hasta como programática, digamos, como una suerte de programa, no en el sentido de políticas públicas, sino como un norte hacia el cual aspirar. Entonces me parecía que el manifiesto tenía como una beta polémica, que por ahí está bueno para discutirlo. Y después, ¿qué es lo libertario? Yo creo, digamos, que cuando uno habla del concepto de lo libertario, si uno se ciña a esta tradición, por lo menos, uno tiene que pensar en la no interferencia, en la idea de la libertad negativa. Es decir, en general, los libertarios plantean que el Estado no debe intervenir en el cuerpo de cada uno,
en el mercado. De ahí la deriva y en los izquierdista países de extranjeros. Rothbard, por ejemplo. Claro, exactamente. Creo que está bueno decirlo, porque en general los libertarios que circulan públicamente, por lo menos acá, digamos, son muy conservadores respecto de la esfera corporal, privada, de la autonomía de los cuerpos, digamos. Cuando uno lee textos de libertarios a favor del aborto, a favor de la descriminalización de las drogas, están en contra del imperialismo, de la intervención de Estados Unidos en países extranjeros, o sea, son posiciones de izquierda, todas esas. Todo eso es Rothbard, en un texto importante de los 60 y en un manifiesto de los 90 que se llama Populismo de Derecha, en donde... es como una autocrítica al populismo de derecha. Hay varios Rothbard, digamos. Obvio. Este Rothbard más izquierdista que yo te comento es el de la década del 60. En la década del 60 él buscaba una alianza táctica con la New Left, porque esa izquierda de los 60 era una izquierda muy autogestiva, comunitaria, no estatizante, en verdad se buscaba como gestiones al margen del Estado, muy antiimperialista. Entonces había un montón de vasos comunicantes con lo que planteaba el libertarismo de los 60. Ahí un poco surge el libertarismo de izquierda y después tiene otros continuadores. Rothbard hace una autocrítica y se va de ese lugar y ahí aparece el texto que vos mencionás, que es populismo de derecha. Pero eso es una deriva como tradicionalista del Rothbard de los 90, que en general es lo que se recepcionó en los últimos años. Hoy los libertarios son más bien paleolibertarios, que son populistas de derecha. Y yo quiero discutir con eso. Yo quiero reivindicar la izquierda libertaria. Bien, pienso que así, a vuelo de pájaro, en base a lo que acabas de decir, uno de los puntos en los que se diferencian con inclusive los libertarios que vos recopilás en este libro, me refiero a los libertarios de hoy y particularmente en Argentina, tiene que ver con que Milei terminó siendo mucho más estatista, ¿no? De lo que decía que iba a hacer, ni hablar si nos ponemos a profundizar sobre el vínculo que está tejiendo subterráneo con Palantir y con Peter Thiel, que busca reformular la presencia del Estado con la vigilancia en el centro. ¿Es una lectura válida la que hago? Sí, absolutamente válida. A mí me parece que es muy curioso eso, ¿no? Porque yo creo que el gobierno de Milei es muy estatista en determinadas zonas. O sea, hay algunas zonas donde se retira del Estado, como la educación, la salud, los discapacitados. Ahí claramente hay un retiro del Estado. Pero no hay un retiro del Estado en lo que tiene que ver con la punición, con el castigo, con la represión, con la policía, con los servicios de espionaje. Esto de Palantir es una distopía orwelliana, es un panóptico Foucaultiano directamente de control total. Entonces, ¿cómo puede ser que un libertario y los libertarios no denuncien eso, que evidentemente debería ser algo objeto de crítica total? Es la intervención directa del Estado en la vida de las personas, en los datos. Yo me acuerdo, no sé, hace 10 años, una cosa así, los héroes libertarios eran Edward Snowden, eran Chelsea Manning, eran Assange, eran tipos que precisamente criticaban que el Estado norteamericano, en este caso, tuviera datos obtenidos, por ejemplo, por Facebook, ¿no? O por redes sociales, y los utilizara para hacer campañas, ¿no? El caso de Snowden es claro, que era un agente de la NSA que se va de ahí y denuncia la utilización de datos, y era un héroe libertario, y hoy es lo contrario, ¿no? De hecho, en el mundo digital, las primeras expresiones relativamente organizadas que se reivindicaban a sí mismas, libertarias y anarquistas o izquierdistas, venían de plataformas como Silk Road, de Pirate Bay, lo que podría ser hoy LibGen, Anna's Archive, Sci-Hub, eran todas plataformas que abogaban por una democratización de la cultura, por un contra la ley SOPA, que en algún momento se desarrolló en Estados Unidos, que después perdieron la capacidad de organización de los muchachitos y muchachitas que tenían a disposición, y que después empezó a virar hacia un libertarianismo más cercano al paleolibertarianismo, profundamente conservador. No creo que todos conozcan el concepto de paleolibertario. No sé si quisieras... Sí, me parece interesante aclararlo siempre. Bueno, paleolibertarismo es un concepto que crea Rothbard, precisamente también en 1992. Él escribe un texto que está compilado acá, digamos, en el otro texto, no en el manifiesto, sino en el anterior, que se llama Populismo de Derecha, una estrategia para el paleolibertarismo. Entonces, ahí desarrolla en principio la estrategia política del populismo de derecha, que después por ahí también podemos explicar un poco de qué va. ¿Y qué es el paleolibertarismo? Sería como una versión conservadora, incluso hasta reaccionaria en muchos aspectos, del libertarianismo. ¿En qué sentido? En el sentido de que ellos van a decir que el libertarismo de los 60, que el propio Rothbard promovió en gran medida, criticaba toda forma de autoridad.
Y en verdad la crítica debería ser la autoridad del Estado, no a cualquier autoridad. Entonces, en ese no sentido... No a la de la iglesia, no a la del padre, por no ejemplo, a la... Exactamente. Entonces, había como una reivindicación de lo que ellos llaman autoridades del orden espontáneo. Que supuestamente las iglesias, los pastores, los padres de familia, son autoridades legítimas porque son producto de ese orden espontáneo. Y son necesarias para un orden social. Y ahí, evidentemente... También tiene que ver, por ejemplo, el rol del Estado en la educación, digamos, ¿no? Que el Estado no eduque a los niños, sino que los eduquen las familias, las iglesias. Bueno, tiene que ver también con la tradición fuertemente conservadora de Estados Unidos, del Estados Unidos profundo también, ¿no? Esa es como la pirueta argumentativa que ellos encuentran para defender una moral reaccionaria, incluso más te diría, porque hay vínculos racistas con el Ku Klux Klan, digamos, directamente. Son supremacistas. Son supremacistas muchos, digamos, ¿no? Pero de forma abierta. Y obviamente una desregulación económica, pero no hay desregulación moral, que es la parte que les parece conflictiva, digamos, ¿no? ¿Y por qué Ese la es libertad? el palio. O sea, ¿qué lectura haces vos de la utilización de ese término? Sí. Y bueno, también la otra pregunta que sigue es, digamos, si crees que hay una izquierda que podría reapropiarse y cómo, ¿no? Sí. Yo creo que ellos tienen un concepto de libertad que es muy restrictivo, digamos, ¿no? Que tiene que ver sobre todo solo con la no interferencia. Yo puedo estar de acuerdo con la no interferencia por ahí como una condición que es necesaria, pero a veces no es suficiente, a veces tiene que haber algún tipo de interferencia, entre comillas, del Estado en relación con la educación o con la salud, porque uno parte respecto a una lotería natural, es decir, uno no sabe dónde nace, uno puede nacer en una condición desfavorecida, pobre, rico. ¿Qué pasa con las personas que nacen en condiciones completamente desfavorecidas? Quedan a criterio completamente de ellos cuando no hay ningún tipo de responsabilidad. Uno no es responsable por donde nace, por tanto es muy extraño que quede como ese darwinismo social como la determinación. Entonces, pero ellos tienen esa vertiente, digamos, no son muy darwinistas sociales en muchos sentidos, y su versión es muy restringida de la libertad. Es una libertad estrictamente propietarista, nada más, no tanto como autonomía en muchos sentidos. Bueno, pero fueron muy eficaces para difundirla. Porque la izquierda ahí también tiene que hacer una autocrítica y tiene que ser responsable de que no volvió sobre el concepto de libertad. Yo creo que el último momento donde la izquierda tomó la libertad fue en mayo del 68. Claro. En mayo del 68, y sí, ahí en los 60, vos fíjate, los discursos de izquierda de los 60, los artistas sobre todo, los grandes directores de cine, Godard, Bertolucci, qué sé yo, los que vos quieras, eran de izquierda, pero profundamente libertarios. O sea, y además tenían discursos libertinos, sexualmente zafados, o sea, transgresores. ¿Dónde quedó todo eso? Ese es un gran problema, yo creo, ¿no? Entro acá. No, bueno, sí, sin duda, y Guy Debord. Sí, claro. El problema, siento, con el Mayo... Sí. El Mayo francés estamos hablando de 68, Mayo francés, Foucault en la calle, Althusser en la calle, Deleuze en la calle, Sartre puteándose con Althusser, etcétera, 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 es que de alguna manera el quilombo de los estudiantes que se estaban debatiendo entre si eran libertarios, si eran maoístas, si pertenecían al PC, etcétera, 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 empezaban a caer de alguna manera u otra en diferentes formas del autonomismo, por la lectura que habían hecho del marxismo italiano, del operaísmo y el posoperaísmo, que los llevaba a volverse pequeñas islas que no les permitían fabricar un partido. ¿No sentís que esa idea de libertad con la que se trabajó en el 68 les terminó mordiendo la cola al no poder capitalizar todas las voluntades políticas bajo una representación política clara? Sí, puede ser, digamos. También algunos dicen que nunca hubo una convergencia plena entre el movimiento estudiantil con el movimiento obrero, lo cual es cierto, digamos, fue un movimiento centralmente estudiantil. Después es cierto que tiempo después hubo una huelga muy importante, pero no hubo una confluencia total. Pero fue un movimiento de características anarquizantes, en el sentido de que sí, no hubo una centralidad, digamos. Es posible que sea cierto lo que vos planteás, digamos, esa deriva autonomista, por definición, digamos, lo que es el autonomismo sospecha evidentemente del Estado, se buscan lógicas de democracia directa, asamblearias, digamos, Toni Negri, por ejemplo, plantea un poco eso, entonces, sí, es probable, muchos después también terminaron, evidentemente, en el aparato del Estado, en posiciones más de centro-izquierda, más tradicionales, fueron reconvertidos, en fin, pero, a ver, si uno trata de hacer como una genealogía,
Me parece a mí que el último momento donde la libertad fue un significante de la izquierda fue en mayo del 68. Que hubo una apropiación más radical del concepto. Sí, después gradualmente se empezó a perder y creo que la derecha fue muy efectiva en las últimas décadas para tomar ese significante, para tomar esa palabra, digamos, ¿no? Pero, o sea, yo interpreto que la apropiación del término de libertad para las derechas refiere más a la libertad del individuo, ¿no? Por sobre cualquier otro esquema ordenador, Estado, de lo que quieras, ¿no? Yo creo que es el individuo, pero también tiene que ver con este tipo de organizaciones no estatales, como la iglesia, como, todo tipo de esquema no estatal tiene que ser libre, por ejemplo, para practicar sus credos. Veamos ahora lo que es la explosión del evangelismo, que tiene mucho que ver también con las nuevas derechas. Entonces sí, tiene que ver, pero también creo que la izquierda tiene que valorar la singularidad. Algún tipo de forma de individuo es importante. La izquierda siempre tuvo una fobia a las... A ver, uno puede hablar de individuo o de singularidad o de lo que cada uno quiera, digamos, pero hay una dimensión que es singular de cada uno de nosotros. A veces yo tengo la impresión de que la izquierda, sobre todo en los últimos años, por las derivas tan identitarias, digamos, fueron como un callejón sin salida, ¿no? Entonces, está bueno valorar lo que es la diferencia de cada uno, ¿no? Eso me parece que está bueno, y eso tampoco obtura la posibilidad de construir algo comunitario. Uno puede construir una comunidad valorando la singularidad de cada uno. ¿Vos hablas un poco de revoluciones subjetivas? Y sí, me parece que está bueno volver a pensar esa idea de hacer no tanto la revolución, sino el devenir revolucionario, como decía Deleuze, ¿no? O sea, el devenir revolucionario de las subjetividades, ¿no? Que cada uno construya desde su práctica, desde su forma de vida, bueno, vidas insurrectas, digamos, vidas disidentes, digamos. Para algunos puede ser poco, ¿no? Si uno busca capturar el aparato del Estado, probablemente eso sea poco. ¿Vos te definís como libertario de izquierda? Y bueno, sí, escribí un manifiesto libertario de izquierda porque yo me pienso como un libertario de izquierda, pero me pienso desde antes de conocer esta tradición del liberalismo libertario. Para mí, por ejemplo, Foucault, el autor que más me formó y sobre el que escribí mi tesis de doctorado y que trabajo hace tanto tiempo, para mí Foucault era un libertario de izquierda, en muchos aspectos, digo. O sea, hay una crítica a la autoridad permanente, hay una crítica a la autoridad del Estado también en muchos sentidos, a la dinámica disciplinaria de los Estados. Foucault siempre tuvo con la izquierda tradicional, digamos, de su tiempo, marxista sobre todo, una relación muy conflictiva, bastante conflictiva, digamos, ¿no? Y sí, bueno, Foucault tiene múltiples lecturas, se lo lee como un anarquista, algunos lo leen como un liberal también, algunos sobre todo en cierta etapa, digamos a fin de los 70s, otros como un izquierdista inorgánico, lo que es el... Que no hablaba de Estado. Por eso, entonces Foucault siempre tuvo con los grandes nombres o con los grandes significantes de la izquierda conflictos, ¿no? Nunca abordó esos temas como lo hacía la izquierda tradicional. Para mí Foucault tenía como un talante libertario en un sentido amplio, ¿no? Tenía una cosa muy anarquizante. Y yo siempre me sentí muy afín a eso. ¿Y cuál es la diferencia entre un libertario de izquierda y un anarquista? Bueno, por ahí yo creo que la diferencia más importante es el mercado. Ahí aparece, pero ahí también habría que diferenciar, y en el libro yo diferencio, entre capitalismo y mercado libre. O sea, los libertarios de izquierda critican el capitalismo. Incluso te diría hacer un análisis muy parecido al marxismo, de la acumulación originaria. O sea, son honestos, revisan realmente la historia de cómo fue el surgimiento del capitalismo, de cómo hubo diferentes etapas de exclusión, de coacción, de violencia que están registradas, y no aprueban eso, porque se supone que el libertarismo tiene que dar cuenta de la no agresión, digamos, ¿no? De la no coacción. No puedes apoyar un esquema apoyado en el que está sustentado en la violencia. Sin embargo, al mismo tiempo que critican ese capitalismo históricamente registrado, buscan un mercado realmente libre, que es utópico, que no existió, digamos, pero no busca una solución centralmente planificada, digamos, una solución marxista, no, buscan un mercado realmente libre, que cada trabajador sea propietario de sus recursos. Tiene más que ver, me parece a mí, con una dinámica micropolítica, ¿no? O sea, pensar, no sé, en que cada uno tenga su emprendimiento, uno podría decirlo hoy, ¿no? Esa es un poco la lógica. Tal vez la tradición anarquista clásica, que ahí habría que ver, digamos, pero en general era crítica del propietarismo, digamos, ¿no? En general era crítica del propietarismo. Los liberales libertarios, incluso de izquierda, no, apoyan la propiedad por una propiedad descentralizada, ¿no? Un mercado realmente libre, o sea, digamos, claramente en contra de los monopolios, de los oligopolios. Están totalmente en contra de monopolios, oligopolios. No, y subido a la distinción clásica entre propiedad personal y propiedad privada. Exacto. Sí, la propiedad personal es
Sí. Es mi casa, es mi martillo, es mi herramienta de trabajo. Exacto. La propiedad privada es la propiedad que yo utilizo para explotar un tercero. Exactamente. Sí, de hecho los libertarios de izquierda valoran mucho la autogestión, están en contra de lo que es la relación de dependencia. O sea, en verdad el ideario del libertarismo de izquierda es que florezcan 1000 espacios autogestionados. Okay. Esta radio puede ser un ejemplo un poco de eso, que es un espacio autogestionado. Digamos. Cualquier empresa recuperada por trabajadores podría ser un espacio del libertarismo de izquierda. Tengo una pregunta, porque a mí a casa se me empiezan a quemar los libros y bueno, nada, me resulta complicado. Supongamos que hacemos una defensa de las expresiones singulares que terminan por licuarse en una idea de multiplicidad identitaria política, pero que esas singularidades deben ser regadas para que puedan tener cierta identidad política. Ahora, estoy de acuerdo en los papeles, pero en un mundo contemporáneo en donde el poder real toma las decisiones a la velocidad en la que las toma, mucho más rápido que los poderes centralizados de las democracias liberales, mucho más rápido que los congresos y por supuesto mucho más rápido de lo que puede ser cualquier experiencia de un soviet. ¿Qué hace ese soviet metafóricamente? Sí. ¿Qué hacemos? ¿No hay un desacople fundamental del tiempo? O sea, volver a formas autonomistas de la política, la producción y la identidad, ¿no puede llegar a ser un arma de doble filo al ausentarnos de la vocación de poder, de sentarnos en el Estado y disputarle al poder real desde el Estado? Sí, es buena la pregunta. Es un poco la pregunta que se hacía Deleuze de los 70 también, ¿no? Cuando él pasan de escribir con Guattari el Antiedipo, que es un libro muy anarquista en muchos aspectos, después escriben 1000 mesetas, donde ellos revisan varias cosas en el 80, y ahí plantean, no, uno debe dar la lucha también lo que ellos llamaban como, digamos, en los estratos estatales, ¿no? No retirarse de la lucha estatal, sino dar la lucha ahí también. Yo creo que es verdad, digamos, ¿no? Si uno se retira evidentemente de la lucha estatal, se la deja servida a fuerzas reaccionarias, digamos, que ocupen ese lugar. Por eso en el libro no es que yo planteo una ausencia de Estado, más bien lo que planteo es una descentralización del Estado, digamos, ¿no? Salir un poco de la dinámica del Estado tan paquidérmico, burocratizante, generador de dependencia, digamos, no el retiro tanto del Estado, sino buscar en ese sentido como más un comunitarismo, darle más rol a las municipalidades, ¿no? Aclaro que no está pensado estrictamente para Argentina, es un texto teórico en general. No, después obvio. hay que ver, evidentemente, muchos me hacen la pregunta, bueno, acá en Argentina, evidentemente... Está difícil. Es difícil, por ahí. Sí, Tampoco es cierto. Digamos, entiendo pero que es un libro que busca aplicación literal inmediata, ¿no? No es un plan de gobierno. no es un plan de gobierno, no es un manual de políticas públicas, es un manifiesto que tiene mucho de utópico, pero bueno, es un norte, digamos, hacia donde me parece que es interesante ir. Entonces, en ese sentido, volviendo a la pregunta, yo creo que hay que dar la lucha también en los estratos estatales. Uno debe darle, sobre todo, por ejemplo, en lo que tiene que ver con derechos civiles, ¿no? Uno debe darlos, digamos, lo que tiene que ver con el matrimonio gay, con el aborto, con ir más allá, digamos, en mi caso estoy a favor de legalizar o de regular lo que es el trabajo sexual, o cuestiones que tienen que ver con con todas las prácticas de la autonomía de los cuerpos, digamos, ¿no? Que bueno, este gobierno, por ejemplo, tiene una vocación reactiva, busca dar vuelta, me parece, mucho de esas posiciones, ¿no? Eso hay que defenderlo, claramente. Perdón. Sí, no, mandale después yo, luego. Voy a ser obscenamente altuseriano, ¿no? Sí. Hay una determinación en última instancia por la instancia de la economía, pero parecería que el momento en el que estamos atravesando está dominado por la instancia del tiempo. Esa es como la tesis que tengo para ofrecer respecto del mundo de hoy. ¿Por qué dirías que está dominado? ¿Por qué el tiempo? Está dominado por el tiempo porque el modo en el que toman las decisiones, no solo Lockheed Martin, es decir, todo el complejo armamentístico norteamericano, sino también todos los estados liberales, pero también todas las empresas, van a una velocidad muchísimo más rápida que el de las democracias liberales, el de los parlamentos y el de las decisiones barriales. Claro, o sea, la política llega después. La política llega después. Mi pregunta entonces es, en la única experiencia en donde el poder político subsume el poder real, parecería ser hoy el Partido Comunista Chino. Entonces mi pregunta es, que es más un temor, una pregunta, etcétera. ¿Cómo izquierdas
no vamos a tender muy lentamente en elegir el Stalin que más nos favorezca, en el sentido de decir, entiendo esta propuesta descentralizada de la política, pero dado el contexto en donde hay una dominación de la instancia del tiempo, probablemente necesitemos, no lo estoy diciendo, sí, lo estoy diciendo, probablemente terminemos por votar al Stalin que más rápido ubique algo y que tenga la capacidad más ágil y más temporalmente rápida de pelearse verdaderamente con el poder real, pasando por encima de esta palabra que para nosotros es una vaca sagrada como la democracia. ¿Se entiende la pregunta que estoy haciendo? Creo que sí, digamos. A ver, si uno hace la contraposición entre Estados Unidos y China, ese es un poco el modelo que mencionaste, el modelo chino, digamos, que para mí es como una suerte de neomaoísmo tecnocrático, digamos, ¿no? Porque Xi tiene toda esa lógica que es fuertemente maoísta, digamos, pero con los fierros, digamos, con poder de vigilancia, con un sistema de control social y con una economía que es capitalista, que es altamente competitiva, digamos, ¿no? Y que articula muy bien con el privado también, ¿no? Sí, Digo, sí. Entendieron cómo no solamente ver al sector privado no como un adversario, sino el Estado está por encima, ¿no? Un poco lo que decías antes en la pregunta, me parece. Sí, y me parece que la respuesta Claro. hacia eso, en Estados Unidos, la respuesta está en el manifiesto de Palantir, digamos, ¿no? Que de alguna manera lo que están diciendo es que es una corporación privada que brinda servicios al Estado norteamericano, es, bueno, no, nosotros tenemos que ser también autoritarios. Esa es un poco la respuesta. Ya no sirve la democracia. Si queremos ganarle a China, tenemos que seguir una dinámica que es un poco lo que plantea Peter Thiel, digamos, nuestro vecino de acá de la ciudad. De Es Palermo. disociar democracia de mercado. O sea, hay que disociar. Ya la democracia no sirve. Necesitamos un CEO monarca que administre como un feudo los países. Ojo, Punto. que Eso yo es lo que dice Thiel. no digamos, me refiero al neocameralismo de Thiel y que sí. eso, me refiero a una cuestión táctica de decir, probablemente necesitemos durante un líder. un tiempo Bueno, relativamente corto, sí. necesitemos un líder profundamente autoritario, no lo estoy diciendo, estoy haciendo una pregunta hipotética, un líder profundamente autoritario, profundamente centralizante que tenga la capacidad de domar al poder real y subsumirlo al poder político hasta que las cosas relativamente se ordenen, Sí. porque hoy la democracia está girando en falso. Sí, a ver, hoy es evidente que hay una crisis de la democracia, Claro. ¿no? Como esquema de gobierno está en crisis. Al respecto de la pregunta, honestamente, no sé si eso puede llegar a pasar, no lo sé. Chicos, dijo que no sabe, aplábanlo. No lo sé. No sé. A ver, y tampoco honestamente estoy a favor de que aparezca un líder así medio como staliniano. Yo soy muy anti-stalinista en muchos aspectos, digamos. Entonces, estoy en desacuerdo con esa posición. No creo que el modelo chino sea un modelo, digamos, del cual yo soy partidario, para nada. Tampoco el modelo de Palantir, aclaro, digamos, ninguno de los dos modelos a mí me cierra en absoluto. Pero bueno, es cierto que el mundo hoy parece avanzar hacia ese tipo de dinámicas, digamos, ¿no? De dos imperios que se están, Claro, que están posicionando en ese, digamos, en ese sentido. En todo caso, mi propuesta es más modesta, es más testimonial, digamos, ¿no? No es tanto construir una alternativa viable hoy. En todo caso, tiene más que ver con producir formas de vida libres bajo condicionamientos que son muchos, digamos, pero bueno, ampliar espacios de libertad hasta en la vida cotidiana, digamos. Pero quiero profundizar en ese sentido. Sí. Naturalmente yo, cuando leo esto, no veo que sea inmediatamente aplicable, Sí. menos al caso de la Argentina. Los momentos donde la autoridad estuvo muy cuestionada, te diría ya como, digamos, deslegitimada, ¿no? Me remite al 2001, ¿no? Una crisis de poder sustancial que trajo un montón de muertos. Entonces, más allá del caso práctico, digo, pensando en términos filosóficos, me gustaría saber a qué te referís con una vida más libre, Sí. o con pensar estas subjetividades revolucionarias, no en el término de apropiarse de los medios de producción y hacer una revolución del proletariado, sino de trazar una vida ajena a las imposiciones de este capitalismo que además nos tiene totalmente subyugados, trabajando en 4 lugares distintos, precarizados, y no dedicando nuestro tiempo libre a scrollear antes que a cualquier Bueno. otra cosa, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, ahí en el libro hay una parte donde hablo de revoluciones subjetivas que tiene que ver con lo woke anti-woke, un poco con esa discusión, digamos, que yo Bien. trato de salir por arriba, digamos. Yo creo que, bueno, un poco como decía recién, esa deriva woke tan identitaria fue un problema, pero por supuesto la construcción en espejo anti-woke
estoy en desacuerdo también, porque en definitiva es una reivindicación de identidades nacionales, otro tipo de identidades, son choques de identidades, digamos, ¿no? Reaccionarias en ese caso. Y ahí aparecen formas de subjetividad que son tentativas. Yo hablo, por ejemplo, del dandismo queer como una forma, hablo de cierta dimensión espiritual, digamos. O sea, como son tentativas para pensar, está el tema del placer, el tema del hedonismo, lo que es un hedonismo subversivo, digamos. Bueno, son formas de pensar esto que vos me decías, esta pregunta sobre la libertad, digamos, en la vida cotidiana. Para mí generar espacios de placeres son formas de resistencia. No creo que los placeres son formas de resistencia. Creo que cierta dimensión espiritual es una forma de resistencia. Seguramente para muchos es muy poco eso. Pero bueno, evidentemente en un presente, como vos lo describías recién, de agobio permanente, de estar permanentemente como en hiperproductividad, bueno, la dimensión del placer, la dimensión de la espiritualidad pueden ser formas de desactivarlo, digamos, ¿no? Igual ahí la pregunta es, digamos, en el marco de subjetividades revolucionarias que se mantienen de algún modo no comunicadas, y que fue la gran pregunta de Laclau, o sea, ¿cómo hago para articular esas subjetividades que se encuentran de alguna manera disgregadas? Entonces puede aparecer un proyecto político, como puede ser el kirchnerismo, a reunir todas aquellas pequeñas islas que se encuentran con identificaciones políticas súper diversas, pero sin línea y dirección. Viene alguien desde afuera, unifica... No, coincido en todo, pero yo sumo algo que para mí no es menor y sumo una capa a la discusión, que es materialismo, porque para mí el sujeto, para mí, creo humildemente, y mucha gente no estará de acuerdo, pero el sujeto político más importante del kirchnerismo fue el movimiento de desocupados. Quiero decir, como más allá de las subjetividades y sus identificaciones ideológicas o la manera distinta en la que tenían de vivir lo que la Argentina de ese momento imponía, había una cuestión material que unificaba. Sí, ¿no? Las condiciones materiales, claro. La posición que ocupaban en las relaciones de producción le daban de algún modo la identidad, que eran cartoneros, eran desocupados, eran gente que estaba en el trueque. ¿Qué pensás respecto de esto? ¿Qué pensás respecto de las posibilidades articulatorias que tenemos, por ejemplo, para Argentina, saliéndonos del texto, pensando ya directamente en una cuestión estrictamente coyuntural? Sí. ¿Qué crees que pueden llegar a ser las propuestas articulatorias frente a una avanzada mileísta? Mirá, para eso uno tiene que tener bien en claro cómo está articulado el mileísmo. A mí me parece que es un populismo de derecha, ¿no? Tomando la definición de Rothbard, digamos. Todo este discurso, por lo menos en lo discursivo, después hay que ver algunas políticas. Perdón, ¿pueden buscar los 8 puntos de Rothbard? Sí, ¿8 o 9? Son 8 puntos. 8 puntos. Si los pueden buscar, son 8 puntos. Están ahí, los buscan, son geniales. Sí, bueno, esos 8 puntos que él plantea en el uno texto de los perros de Milei, se llama Murray. Sí. Bueno, esos 8 puntos para mí son un plan de gobierno, ¿no? Que es reducir impuestos, mano dura, América primero, son varios. Un poco grafican ese populismo de derecha, que es el discurso de la casta, un poco la idea de la casta o la élite en contra del pueblo, y el representante del pueblo en este caso sería Milei, digamos, ¿no? Esta es un poco, por eso se habla de populismo, porque hay una representación popular, digamos, contra estructuras elitistas, y ahí también se incluyen profesores universitarios, periodistas. Se explica por qué la tirria, el odio de Milei al periodismo, a la universidad, porque él lo considera parte de esa casta, de esa élite la que tiene que derribar. Según Jarvin. Exacto. Sí. Entonces, un poco responde a ese discurso. Ese es el populismo de derecha. Ahora, la pregunta respecto de cómo ponerle algo a eso, yo creo que el populismo de izquierda fue el kirchnerismo, ¿no? A partir de la articulación de Laclau, ¿no? Claramente. Yo no sé si es posible hoy en día. Yo no creo que la experiencia, o poner una experiencia populista de izquierda sea viable. Incluso si uno ve el mundo, ya no hay demasiadas experiencias populistas de izquierda, ¿no? Lo que era el chavismo, el filochavismo, se ha disgregado completamente. Me parece que esa opción no la veo posible. Ya pensando en términos como de realpolitik total, digamos, ¿no? Yo no veo que eso sea muy viable. Las izquierdas hoy están en un desierto, ¿no? Un poco el libro también tenía la finalidad, el manifiesto, de aportar desde un lugar, una tradición, la izquierda libertaria, para que también el progresismo lo tome, lo discuta, en fin, como quiera, pero para ser como un elemento más en esa discusión, ¿no? Me parece que el populismo de izquierda
está agotado. El autonomismo que vos citaste fue importante en el 2001, ahí explotó, logré las lecturas de Toni Negri, ¿no? Imperio, esos textos se leían en el 2001, en el auge asambleario, digamos. Boludo. Perdón, ¿no? Claro. Los odio. Yo me formé un poco ahí, por eso también tengo un elemento medio anarcoide, pero bueno, ahí explotaban esos textos, digamos. Y antes lo que es la izquierda más marxista dura, pero bueno, me parece que hoy las posiciones progresistas tienen que ensayar otro tipo de discurso. Tal vez, cito un ejemplo, el caso del alcalde de New York. Me parece que ahí tenemos claro, el caso de Mamdani tal vez. Sí, que le gusta la reta también ejemplo, igual, ¿no? No lo digo como... Sí, bueno, tiene como esta cualidad de hablar de que él va a regular la renta en Nueva York y caerle bien a demócratas, más de derecha, más de izquierda, no radicales. Es una experiencia, digamos, ¿no? Ahí están los 8 puntos de Rothbard. Sí. Está bueno eso. ¿Qué queremos ver con esto, Robbie? No, que son genial, léanlo, porque el manifiesto es recortito, lo escribe en los 90, pocos años antes de morirse, si mal no recuerdo. Lean von Mises y lean Rothbard, son gente muy interesante para leer en serio. El primer capítulo de La acción humana de von Mises es antropología metafísica increíble. Hay que leer a los enemigos. Es muy bueno. No, es muy bueno, son gente muy inteligente. Este libro ayuda mucho a eso, ¿no? Porque es una buena síntesis, claro. Sí, totalmente. No lo tengo, obvio, así que se le voy a robar a... No, mentira. Y esto que vos estás citando, estos puntos están en ese texto Populismo de Derecha. Entonces, si se quiere entender el mileísmo, hay que entender las fuentes ideológicas del mileísmo. No, claro, absolutamente. Voy a hacer la última de mi parte, que es, dijiste que los populismos de izquierda estaban agotados. Sí. Un poco quisiera saber por qué haces esa lectura y si estás hablando del peronismo también, o cómo ves al peronismo en esta discusión. Sí, yo creo que el peronismo es una forma de populismo, ¿no? Eso ya abre también una ventana para la discusión sobre el peronismo, puede ser eterna, pero yo creo que es claramente es una forma de populismo. Pero me parece que también por eso está el peronismo en crisis, ¿no? Está revisando absolutamente sus fundamentos, ¿no? No se sabe exactamente muy bien para dónde va a ir, ¿no? Uno ve todavía, hay un componente kirchnerista, hay otras posiciones que plantean, no sé, una posición más liberal en términos económicos. Hay una revisión permanente, ¿no? Me parece a mí que eso responde ya a un ciclo agotado, que excede a la Argentina, que tiene que ver con el mundo también, con otra dinámica mundial. Sí, digamos, ¿no? También pensás cuando decís eso, más allá de la cuestión social y de cómo los sujetos se relacionan con la política en un estado más keynesiano, su administración de la economía. Bueno, o no necesariamente. Es que el tema son los recursos para financiar el Estado. Hoy tenemos un Estado que está bastante quebrado en muchos aspectos. No, aparte el keynesianismo fue de alguna manera un pacto entre los estados y cierto empresariado muy particular, y ahora la diferencia es abismal, ¿no? En un momento histórico muy concreto, ¿no? Claro. Que daba las condiciones de posibilidad. Pero, a ver, quita hay, la tienen los hombres más ricos del mundo. Y sí. ¿Y qué pensás vos de eso? Como libertario de izquierda. No, lo que yo pienso es que en general, a ver, esos conglomerados también son producto de pactos con el Estado. Veamos el caso de Palantir, el caso de Thiel. Son tipos que trabajan mano a mano con estados, ¿no? Entonces el problema es el Estado, en tu mirada. General, no, la posición de los libertarios es que los monopolios o los oligopolios surgen por intervención del Estado. Aunque parezca raro, pero surgen porque el Estado interviene y beneficia a algunos en contra de otros. Entonces acá evidentemente hay algún beneficio que tienen los dos, digamos, ¿no? Hay como una suerte de pacto. Entonces, esa es un poco la idea que tiene en general el libertarismo, que el monopolio, más del de izquierda todavía, que el monopolio es producto de la intervención del Estado, ¿no? Que por medio de subvenciones y de prebendas busca beneficiarlo. Parece contraintuitivo, pero bueno, uno puede encontrar muchos casos, ¿no? El caso de Palantir tal vez es el caso más evidente. Claro. Se están matando todo en el chat. En el chat sí, se generaron muchas discusiones. Está bien. Pero ¿saben qué quiero yo? Dejarle tiempo a Roberto Chuit Roganovich, porque las últimas veces tuvo que posponer su columna. Sí. Así que si tenés alguna pregunta más, Robbie, es el momento, y si no, cerramos este momento. No, simplemente mostrar de vuelta la etapa del libro. Sí. Mirá cómo lleva los ritmos del aire este tipo, por favor. Ya soy un porón acá en la radio. A mí me interesan mucho este tipo de gestos, por supuesto, también, obvio, pero este tipo de gestos en donde
se parte de la base de que en un gobierno profundamente ideologizado como el de Milei, como no fue el de Macri, que Macri era una runfla de ladris y garcas y fin, en un gobierno tan ideologizado como el de Milei es necesario, ideologizado digo porque tiene un aparato ideológico detrás, que está en Agustín Laje, que está en Nick Fuente, que está en muchísimos teóricos, es necesario volver a las fuentes y entender de dónde vienen estos gobiernos. Total. Este libro es fundamental. Así que nada, de mi parte, muchas gracias. Gracias. Un placer para mí. Muchas gracias, Luis Diego Fernández. Se puede conseguir en todas las librerías del país. Todas. Excelente. Sí. Bueno, y habrá una parte 12, porque para mí quedaron temas todavía para profundizar, pero te agradecemos mucho por este ratito. Gracias a ustedes. No todo lo intenso es verdadero. Paraíso artificial. ¿Te imaginas volver a hablar con esa